programa de magíster en Política, Filosofía y Economía que imparte también la Universidad del Desarrollo. En esta oportunidad, además, también contaremos con la valiosa oportunidad de recibir comentarios de Klaus Schmidt-Hebel, quien es un destacado economista, ¿no es cierto?, a quien desde luego aprovecho de agradecer enormemente su gentil disposición por comentar este trabajo y que, como ustedes ven, nos acompañará telemáticamente. Antes de dar inicio a la sesión, me gustaría comentar muy brevemente que una de las motivaciones principales de haber realizado esta investigación es intentar aportar a la discusión pública respecto a lo que ha sido el magro crecimiento que Chile ha tenido en la última década. De hecho, la decisión de haber realizado este seminario a final de año, como casi un evento de clausura, es también un poco rememorativa, puesto que si uno toma como referencia el año 2014, que es cuando comienza a desacelerarse el crecimiento en Chile, justamente ahora, finalizando el año 2023, es cuando cumplimos una década de aquel proceso. Algunos la llaman, ¿no es cierto?, la década perdida. Nosotros creemos que sin duda el principal desafío que tiene Chile es volver a crecer en la década siguiente, si no queremos caer en eso que se ha denominado la trampa del ingreso medio. Y para ello, un paso esencial, ¿no es cierto?, es intentar dilucidar con la mejor evidencia posible por qué se estancó Chile. Esperamos que este trabajo y este seminario sea un aporte en aquella dirección, y sin más, los dejo a continuación con Emiliano Toni. Muchas gracias. Hola a todos, gracias Patricio. Quería agradecer a Faro UDD por organizar este seminario, en especial a Klaus, que está con nosotros aquí hoy, y también los que no están. Cristian no pudo asistir, pero también tuvo una muy buena iniciativa en querer participar en este seminario, así que agradecerlos. Bueno, la motivación de este trabajo es justamente lo que ya nos adelantaba Patricio, que tiene que ver con la década perdida, ¿cierto? Este estancamiento en el crecimiento económico que hemos tenido en la última década. Ha sido evidentemente un debate bien politizado y nosotros nos queríamos contribuir dándole un poco más de estructura, un poco más de evidencia empírica y poder estimar, ¿cierto?, cuánto posiblemente fue este desvío de la tendencia de crecimiento y cuáles fueron las razones de por qué eso ocurrió. Denme un segundo. Y para eso nosotros tenemos este working paper que se llama La Gran Divergencia, ¿cierto? Assessing the Lost Decade of the Latin American Miracle, junto con Patricio y también con Pablo Paniagua. Básicamente el outline de la presentación de hoy día es entregarles una breve motivación de lo que ha sido esta última década, algunos hechos estilizados, qué es lo que nosotros hacemos en esta investigación, cuáles son los principales resultados y cuáles son los costos de oportunidad de esta década perdida. Básicamente, la historia de Chile puede resumirse en este gráfico, al menos la historia económica. Chile hasta la década de los 90 tenía un crecimiento bien mediocre. Después de la década de los 90 logra multiplicar su PIB por un factor de 6.5 veces, ¿cierto? Ese es el despegue de Chile. Cuando uno ve la trayectoria reciente en el crecimiento económico de Chile, uno ve que existe un estancamiento, una ralentización económica. Y de hecho, si uno toma, por ejemplo, el PIB tendencial que se proyectaba en ese entonces, en esta última década, y seguimos esa trayectoria, no hubiéramos salido de este gráfico en donde hubiéramos quedado, ¿cierto? Hubiéramos tenido alrededor de un 25% más, 24% más de PIB. Entonces eso ha llevado a la gran pregunta entre economistas, incluso la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad se ha encargado de tratar de ver qué está pasando aquí, ¿cierto? ¿Por qué esta gran divergencia en las trayectorias de crecimiento que hayamos tenido? Entonces, las causas de esta ralentización económica han generado una gran polarización, ¿cierto? Algunos dicen son causas externas, otros dicen son causas internas, dependiendo del color político, uno le atribuye más o menos peso a uno de estos factores.
siendo que, o sea, nosotros creemos que probablemente ambos factores importan, ¿cierto? Ambos factores influyen, pero la pregunta interesante es ¿cuál influye más, ¿cierto? ¿Cuáles son las proporciones? ¿Esto es más un problema endógeno, es más un problema externo? Y de serlo así, ¿cuánto, cierto? Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es justamente cuantificar esto. Entonces, en su momento, hubo en el 2017, con Rafael Bergoin, a cargo de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, hubo un informe con una estadística descriptiva mostrando que básicamente Chile se había desacelerado más que sus otros compañeros, ¿cierto? Compañeros de la OCDE, socios económicos, países similares, y básicamente la conclusión a la que ellos llegan es que dicen, no, esto parece ser algo endógeno. Sí hubo cierta influencia de factores externos, pero parece ser primordialmente algo interno. Ahora la pregunta que nosotros queremos responder es justamente cuánto, ¿cierto? ¿Cuánto fue la contribución de estos factores internos? Y esta era una de las respuestas que había en ese mismo reporte, que fue publicado también en el CEP en ese mismo año, el 2017, que era básicamente una respuesta a aquellos que decían que todo se atribuye a las causas externas, ¿cierto? Entonces básicamente nos dice que eso genera la idea equivocada de que el destino económico del país no nos pertenece, ¿cierto? Entonces como si estuviéramos a la deriva de las condiciones externas. Y eso no es así. Entonces, una de las preguntas es, ¿podemos hacer las cosas bien? Un claro ejemplo que nosotros tenemos es el de Corea del Sur. Chile, en la década de los 70, si ustedes se fijan, tenía un PIB per cápita cuatro veces el de Corea del Sur, en la década de los 70. Luego, cuando nosotros vamos a la actualidad, Corea del Sur tiene un PIB más del doble de Chile, ¿cierto? Y eso es una indicación de que sí, podemos hacer las cosas bien si nosotros tenemos buenas políticas públicas y nosotros podemos tener el control, ¿cierto? Hasta cierto punto de nuestro destino. Entonces, creo que Corea del Sur es un caso muy interesante que ilustra eso, ¿cierto? Y bueno, una pregunta natural que siempre sale es ¿por qué el 2014? Hay mucho estudio, algunos dicen se empezó el 2012, ya se empezó a ver ciertos elementos, algunos dicen es que si tomamos el IMASEC no minero, la tendencia se rompe un poco antes, otros dicen no, se rompe un poco después. Hay varias razones por las que nosotros elegimos el 2014 y tiene que ver con las siguientes. Son tres razones principalmente. La primera es que cuando uno analiza la literatura, existen varios estudios que indican que existe un quiebre en el 2014. El primero es de Fernández 2022, que ellos hacen este test estadístico a la Chow y a Bay-Perron, que son métodos estadísticos justamente para establecer quiebres estructurales. Y ellos encuentran el 2014. También está este informe de Claro y Sangüesa, en donde le atribuyen el 2014, y también está este informe de Bergoin, ¿cierto?, de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Entonces, parte de la literatura indica que el 2014 es donde se materializa este quiebre. Luego, nosotros también analizamos los hechos estilizados, que se lo voy a presentar hoy en día, que muestra también esta cierta divergencia en el 2014. Y por último, lo que uno también puede hacer como test de robustez es que el modelo endógenamente lo podemos correr, ahí les voy a entrar más en detalle, lo podemos correr para distintos años. Y cuando uno lo corre para los años anteriores al 2014, uno no tiene efectos. O sea, el modelo endógenamente indica que el 2014 pasó algo, en el fondo. Entonces, esas tres razones son las que decidimos hacer el 2014. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué ocurrió el 2014? Nosotros sabemos que el 2014 tuvimos una gran reforma tributaria y además tuvimos cambios en el sistema electoral. En este caso, hubieron más cosas que ocurrieron en ese entonces, pero nosotros creemos que esas son las dos mayores que pueden haber impactado el crecimiento económico. Obviamente, una de las limitaciones de esta metodología, voy a entrar en detalle un poco más adelante, tiene que ver con que no podemos identificar precisamente qué política causó la ralentización económica, pero sí nosotros podemos determinar e identificar endógenamente, o sea, podemos identificar si esto es un problema endógeno, o sea, si es un factor interno o si es un factor externo. Y esa es básicamente la pregunta que buscamos responder. Esto generalmente se le atribuye a las causas internas y al factor externo se le atribuye, bueno, el fin del superciclo de los commodities. Efectivamente tuvimos una ralentización regional en ese entonces,
tuvimos un intercambio, también una demanda externa, tuvimos un shock de demanda externa más débil, o sea, la demanda externa era más débil en ese entonces, y además tuvimos una apreciación del tipo de cambio, o sea, tuvimos también dinámicas cambiarias que influyeron en esto. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuánto pondera cada uno? ¿Cierto? ¿Qué pondera más? Entonces, estas son algunas citas que habían en ese entonces. Esto generalmente lo coloco para dar un poco más la idea cuando lo presento afuera, pero todos ustedes ya están familiarizados con el entorno nacional, ¿cierto? Esta idea de la retroexcavadora, de terminar con las bases del neoliberalismo. O sea, había un discurso, ¿cierto?, de llegar con estas grandes reformas, en especial estas grandes reformas que apuntaban a una sociedad más igualitaria. Una de las aristas que fue severamente afectada fueron los impuestos corporativos. En ese entonces se decían subir los impuestos corporativos y uno puede ver la evolución de los impuestos corporativos a lo largo del tiempo. Entonces uno ve que al principio de los 2000 Chile tenía un impuesto corporativo alrededor de 15%, hoy en la actualidad tenemos 27%. La pregunta naturalmente es, bueno, ¿esto es mucho? ¿Esto es poco? ¿Fue correcto esa alza? Cuando uno ve la evidencia comparada, uno ve dos cosas que llaman la atención. La primera es la dirección en la que van los impuestos corporativos y la segunda es la magnitud. Entonces, por ejemplo, esto es Canadá. Uno ve que Canadá va en la dirección opuesta, va bajando los impuestos corporativos en el tiempo y además en la magnitud es sustancialmente menor, ¿cierto? Ellos tienen los impuestos corporativos alrededor del 15%. Cuando uno toma países como Alemania, ¿cierto? Alemania recortó fuertemente sus impuestos corporativos desde los 2000. Uno puede ver Luxemburgo también, y por fin uno puede tomar la mediana de la OCDE, ¿cierto? Entonces uno ve que cuando nos comparamos con los países de la OCDE, tenemos un impuesto corporativo que es relevante, es bien más alto que el promedio de la OCDE, siendo que el promedio de la OCDE también viene en la dirección hacia la baja y nosotros vamos en el fondo en el sentido contrario. Y obviamente siempre me gusta mostrar este ejemplo porque estoy viviendo allá. Suiza, básicamente el rey de la estabilidad, ¿cierto? Bajo impuestos corporativos, extremadamente estables a lo largo del tiempo, ¿cierto? Y generalmente Suiza rankea dentro de los más altos escalones de tax competitiveness en los rankings de competitividad tributaria en el mundo. Entonces, cuando uno analiza la literatura en general uno encuentra que el impuesto que más le hace daño al crecimiento económico son los impuestos corporativos, más que cualquier otro impuesto. Recomiendo mucho ahora que salió la Comisión Marfan, salió el informe de la Comisión Marfan. En el apéndice ustedes pueden encontrar una revisión de literatura hecho por José Gregorio, y en el fondo él ahí también enfatiza esta idea de que existe una cierta consistencia en la literatura que se va encontrando que el impuesto que generalmente más hace daño para el crecimiento económico tiene que ver con los impuestos corporativos. Entonces, evidentemente nosotros creemos que esto es un factor relevante. No podemos caer en una cierta falacia de atribuirle todo a los impuestos corporativos, eso no es así, pero sí juega un rol predominante en todo esto. También existe este paper reciente de Salas del año 2022, que con un modelo de equilibrio general, un modelo DSG, logra estimar cuánto sería el beneficio de reducir los impuestos corporativos del 27% a un 25%, es decir, colocarnos más o menos en la mediana de los países de la OCDE. Encuentra que en el largo plazo Chile podría crecer un 3% más. ¿Cierto? Esto es como algo de la literatura que existe para Chile, y también están los resultados de la Comisión Marfan. Si tenemos tiempo les puedo mostrar algunas citas. La Comisión Marfan estima que los impuestos corporativos fueron dañinos para el crecimiento económico de Chile. Dicen que hasta 8% del PIB fue el daño, y ellos también recomiendan reducir estos impuestos corporativos, evidentemente también ajustando otros impuestos en la economía para que no sea un golpe muy fuerte a los ingresos fiscales. Otro elemento que nosotros tuvimos en ese momento fue la fragmentación política. Tuvimos la reforma al sistema electoral. En este caso, este es un trabajo de Patricio también, con Fernández, que ellos muestran, ¿cierto?, que uno tenía una cierta cantidad de partidos políticos, que era relativamente baja, y la probabilidad de llegar a un acuerdo mayoritario era bien alta. Luego, cuando se fragmenta esto, cuando se dispara la cantidad de partidos políticos,
disminuye sustancialmente la probabilidad de llegar a acuerdos, ¿cierto? Y esto es algo que está hoy en día extremadamente en el debate público, ¿cierto? Esta incapacidad del sistema político de lograr acuerdos y de avanzar. Entonces nosotros también creemos que esto es algo significativo, que puede haber ralentizado el crecimiento económico. Como siempre, no está de más recordar que nosotros no necesariamente atribuimos esta ralentización exclusivamente a estas dos cosas, porque obviamente con nuestra metodología estamos capturando todos los cambios institucionales que se hicieron en ese entonces, pero sí nosotros creemos que estas son las más relevantes. Algunos hechos estilizados de ese entonces, creo que es interesante ver cuáles fueron los impactos de estas cosas y cuáles eran las dinámicas pre y post 2014. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, la convergencia hacia los otros países, que tenemos, por ejemplo, este gráfico a la izquierda, uno puede tomar, digamos, Portugal, y uno puede ver que en la década de los 90, Chile tenía un PIB per cápita equivalente a alrededor del 40% de Portugal. Luego, cuando llegamos a 2014, Chile tenía un PIB per cápita alrededor de 80% de Portugal. Y desde el 2014 en adelante, eso ha caído, ¿cierto? Ha llegado a casi 70% de Portugal. Y cuando uno toma no solo Portugal, sino que los otros países, uno ve, ¿cierto?, que post-2014 tiene esta baja. Chile se iba acercando hacia los países desarrollados, iba convergiendo hacia los países desarrollados, pero después de 2014 no solo se estanca, sino que se aleja en esa convergencia. Y esto es un efecto muy grande. También nosotros tenemos aquí la convergencia con respecto al mundo, ¿cierto? Coincidentemente, Chile en la década de los 90 tenía un PIB per cápita que era justamente el PIB per cápita del mundial, por eso es base 100, y desde ahí ha ido subiendo, pero desde 2014 en adelante deja de convergir. Entonces esto es algo muy preocupante. Estábamos acercándonos a los países desarrollados y dejamos de acercarnos, ¿cierto? Nos empezamos a alejar. Cuando uno ve las tasas de crecimiento, por ejemplo, del PIB per cápita a poder de paridad de compra, uno ve que desde la década, o sea, desde el 2014 en adelante, tenemos un crecimiento económico súper débil, ¿cierto? Recientemente estábamos felices con un IMASEC del 0,3, ¿cierto? Eso no es suficiente para un país como Chile para converger hacia los países desarrollados. Y uno ve, ¿cierto?, esta caída en las tasas de crecimiento. Lo que llama la atención también es, después de 2014, la fuerte caída en la inversión. En este caso, en el gráfico izquierdo, tenemos la inversión, la formación bruta de capital fijo, como porcentaje del PIB. Y en este caso, uno ve que se cae y se queda en ese nivel. No vuelve a recuperarse. Otra cosa que es súper interesante es la tasa de crecimiento anual de la inversión. Es decir, en promedio, en la década entre el 91 y el 2000, todos los años la inversión real crecía 9,3% en promedio. Y esto está considerando la crisis asiática. Después, en el 2001 y el 2013, uno ve que anualmente la tasa de crecimiento de la inversión real era de 8,9%. Y aquí, de nuevo, considerando justamente la crisis subprime. Y después, cuando uno llega a la década del 2014 y el 2019, previo a la pandemia, uno ve que la tasa de crecimiento de la inversión es 0,2%. O sea, prácticamente nada. Y muchos se atreverían a decir que los shocks externos de la crisis asiática y los shocks externos de la crisis subprime son sustancialmente más fuertes que cualquier tipo de shock que pudo haber ocurrido entre el 2014 y el 2019. Entonces, la inversión es lo que está empujando, ¿cierto?, esta ralentización de la economía. Este gráfico también llama mucho la atención. Esta es la inversión extranjera directa, pero fíjense que es la inversión extranjera directa en niveles. Y uno ve que a partir del 2014, fin del 2014, cuando se aprueba esta reforma tributaria, se estanca la inversión extranjera directa. Ni siquiera como porcentaje del PIB, sino como nivel de inversión. Y esto es muy grave. Evidentemente, si hay algún econometrista aquí en la sala, estaría apretándose los dientes diciendo correlación, causalidad, ¿cierto? Evidentemente no estamos diciendo necesariamente que esto es un efecto causal, sino que estamos mostrando el timing en que básicamente esto ocurre. También, evidentemente, muchos dicen, bueno, no tuvimos una fuga masiva de capitales. Eso también es verdad, pero tampoco tuvimos nueva entrada, ¿cierto? O sea, uno siempre puede ralentizar la próxima inversión, y ese es uno de los efectos que nosotros vemos en los datos. Otra cosa que llama mucho la atención es que Chile llevaba alrededor de 6 años, cuando uno toma esta serie de incertidumbre política y económica, llevaba alrededor de 6 años con la serie por debajo
de los niveles mundiales. Y después, cuando llega 2014, esto se dispara. Y se dispara por un factor de 3.5 veces. O sea, esto muestra el nivel de incertidumbre que se generó en ese entonces, que también evidentemente influye en las expectativas, decisiones de inversión y todo eso. Por lo tanto, en síntesis, ¿qué tenemos pre y post 2014? Tenemos primero que tuvimos una reforma tributaria que fue significativa, tuvimos una reforma al sistema electoral que fue significativa, tuvimos una fuerte ralentización en la convergencia con los demás países, es decir, empezamos a divergir con los demás países, tuvimos una ralentización en el crecimiento económico, tuvimos una ralentización en la inversión y además tuvimos un fuerte incremento en la incertidumbre económica y política, ¿cierto? Obviamente tenemos un problema ahí de endogeneidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que causa la incertidumbre? Si es la incertidumbre que causa la ralentización o la ralentización que causa la incertidumbre, ¿cierto? Probablemente un poco los dos, pero en el fondo el punto es que esto no es solo incertidumbre económica, sino que existe una serie de otras cosas que también están jugando aquí en este escenario. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Básicamente, como nosotros no tenemos un contrafactual creíble, hasta entonces nosotros tenemos que armar este contrafactual, ¿cierto? ¿Cómo hubiera sido Chile si es que no se hubieran hecho las reformas que se hicieron en el 2014? Y ahí uno puede comparar, ¿cierto? Ese sería el experimento ideal. Uno puede comparar y tratar de medir, ¿cierto?, cuánto fue el impacto de esta reforma. Y para eso nosotros utilizamos una metodología bien común en la literatura también reciente que se conoce como los Synthetic Control Methods, que básicamente consiste en construir un Chile sintético. Básicamente lo que nosotros queremos medir es el efecto del tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Las reformas que se hicieron en el 2014, ¿cierto? Abriga este paraguas del set de reformas internas que se hicieron en el 2014. Eso va a ser igual a cómo evolucionó Chile menos, ¿cierto?, esta diferencia de cómo hubiera sido Chile si no hubiera hecho esas reformas. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo nosotros armamos este Chile sintético, ¿cierto? Y para eso lo que nosotros hacemos es una ponderación lineal de un set de países donantes y uno trata de reconstruir en la mejor medida posible las características de Chile y ver cómo eso refleja el crecimiento económico hasta el año 2014, ¿cierto? En donde se ocurre esta intervención. Evidentemente el algoritmo es un poco más complejo porque se trata de una doble optimización. Tú tienes que elegir ciertas variables que son buenos predictores, por ejemplo, del PIB, que es nuestra variable de interés, y condicional a eso, tú también tienes que optimizar un set de países, un vector de países, en cuánto tiene que ponderar cada uno de esos simultáneamente. Entonces es una optimización conjunta y eso te entrega en el fondo este Chile sintético que trata de aproximarse lo máximo posible a las características que tiene Chile. Entonces para eso nosotros usamos 23 países, incluyendo a Chile, 22 países donantes. Analizamos desde el periodo de 1990 hasta el 2019. El año de intervención lo colocamos el 2014 por las razones que ya mencionamos anteriormente. Y además incluimos un set de variables en donde el algoritmo trata de hacer un match lo más cercano posible, como en este caso PIB, crecimiento poblacional, expectativa de vida y todo eso. Entonces, de nuevo, ¿qué exactamente nosotros estamos tratando? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué es lo que nosotros estamos midiendo aquí? Básicamente nosotros queremos medir las causas internas. Entonces, lo que nosotros estamos controlando tiene que ver con el set de reformas internas, ¿cierto? Entonces, esos son básicamente las reformas. Algunos pueden decir que es un change, un cambio en el policy regime, otros pueden decir que es el cambio institucional, pero básicamente lo que nosotros estamos midiendo tiene que ver con cosas internas que ocurrieron el 2014. Porque de hecho, por construcción, nosotros estamos controlando por factores externos. Ahora, obviamente, nosotros como ejercicio de robustez tenemos que también justificar por qué estamos controlando bien por factores externos y eso es algo que nosotros también hacemos. Entonces, aquí están los países donantes, este es todo el pool de países donantes, y nosotros tenemos dos grupos básicamente. Esos dos grupos son por cosas de robustez. Entonces, uno ve que en el primer grupo, uno tiene muchos países que capturan condiciones culturales similares a Chile, condiciones históricas, geográficas, y por lo tanto por eso tenemos la mayoría de los países latinos acá. Y después nosotros también incluimos países como España, Portugal, dado que su cultura, su pasado colonizador en América Latina, y además algunos socios comerciales y países exportadores de commodities.
Entonces, por ejemplo, concentrémonos aquí en el grupo 2, que este es el pool que nosotros utilizamos. Uno puede ver que si tuviéramos que armar este Chile sintético sería 17% Uruguay, 1% Panamá, 51% Costa Rica, 26% China y 5% Australia, básicamente. Así nos quedó nuestro Frankenstein, ¿cierto? Nuestro Chile sintético. Así quedaron los ponderadores en este caso de esta optimización. Evidentemente uno en la robustez puede jugar con distintos pools de países. Nosotros hacemos eso, sacamos países, colocamos países y vemos si cambia esta dinámica. Y nosotros encontramos que se mantiene. O sea, nuestros resultados soportan los test de robustez, que se los puedo mostrar si es que me sobra tiempo. También tiene que ver con, algunos pueden decir, bueno, pero ¿por qué eligieron estos países? ¿Cierto? No existe un criterio muy claro en la elección de los países. Sí existe una cierta guía que entrega Abadí, que dice que tiene que ser, de nuevo, países que tengan ciertas condiciones similares y países que puedan estar de una manera u otra relacionados con Chile, en caso como China, ¿cierto? China es un país que tiene mucha influencia en el comercio como Chile. Nosotros también tomamos los países, tomamos el mismo pool de países de este paper, que es de Edward Escalante, que está en Estados Unidos, que fue publicado recién en el 2022, que está publicado en Latin American Research Review, una revista Q1, y nosotros también tomamos básicamente los países que están acá, ¿cierto? O sea, nosotros también estamos en línea con la literatura a la vanguardia sobre la elección de por qué estos países. Ahora, para la selección de variables, es también importante decir por qué elegimos estas variables y no otras, ¿cierto? Al igual que por qué elegimos otros países. Estas variables las elegimos principalmente por la literatura. Cuando uno ve la literatura de Abadí 2014, de Escalante, las recomendaciones metodológicas del 2021 de Abadí, en especial este paper reciente sobre el populismo en Latinoamérica, que es Absher, Grier y Grier de 2020, ellos indican que estas son las variables, en el fondo ellos utilizan estas variables y nosotros también nos alineamos con ellos. Evidentemente lo que nosotros también hacemos como test de robustez es decir, bueno, ¿por qué no se incluyen otras variables? Uno podría pensar en inflación, ¿cierto? Desviación con respecto a las tendencias. Uno puede pensar en cuenta corriente, deuda PIB, términos de intercambio, balance fiscal, índices de corrupción. Nosotros ya intentamos todo esto, pero en la academia a veces ser demasiado creativo puede ser penalizado. Entonces, por eso nosotros decidimos mantenernos alineados con lo que dice la literatura y en el fondo, y tenemos además como robustez estas otras variables. Pero siempre recordar que en el fondo la idea no es necesariamente copiar exactamente todas las características del país, sino que tratar de elegir las variables que puedan ser los mejores predictores de la variable dependiente, en este caso que es el crecimiento del PIB, ¿cierto? En este caso, supongamos que la inflación no tiene una correlación muy alta en poder predictivo con el PIB, esa variable sería arrojada un valor muy bajo. El peso de esa variable sería muy bajo en esta optimización. Por lo tanto, aunque nosotros incluyéramos estas variables, muchas de ellas tendrían una ponderación muy baja. Entonces, cosa que nosotros también lo hacemos. Bueno, este es el paper de populismo en Latinoamérica que usa esta metodología. Recomiendo mucho este paper si a alguno le interesa estos temas de ver el impacto del populismo en Latinoamérica. Bueno, básicamente este es como el resultado de cómo quedó nuestro Chile sintético. En la columna al medio nosotros tenemos los resultados del Chile sintético y en esta primera columna nosotros tenemos el Chile actual. Y en esta tercera columna nosotros tenemos el promedio simple de todo el pool de donantes. Uno ve que claramente la optimización se acerca mucho más al Chile real, ¿cierto? Y evidentemente se acerca más en aquellas variables que ponderan más con poder predictivo para predecir, en este caso, el PIB per cápita. Por lo tanto, esto es una primera indicación visual de que este Chile sintético se aproxima mucho más al Chile real que cualquier país individualmente lo podría hacer. Los resultados de esto se ven a continuación. Uno ve que hasta el 2014 nosotros tenemos la línea continua azul, que es el Chile real, y tenemos esta línea roja punteada, que es el Chile sintético. Uno ve que el Chile sintético hasta el 2014 sigue muy bien. Tiene un muy buen tracking, tiene un muy buen fitting hasta el año de la intervención. Y después de eso uno ve que este Chile sintético continúa creciendo y el Chile real se estanca. Entonces básicamente lo que nosotros vemos graficado acá es cómo debió haber continuado, cómo debió haber sido Chile si es que no hubiera tenido esas intervenciones que ocurrieron en el 2014.
¿cierto? Entonces, esto es lo que uno ve en este resultado. Después, lo que uno puede hacer es que uno le aplica un filtro Hodder y Prescott a esta serie ya optimizada, y uno puede sacarle la tendencia a esta serie, ¿cierto? Hoy salió hace algunas semanas el resultado del PIB tendencial para Chile, estimado por el Banco Central, de 1,9%, ¿cierto? Que es súper bajo, en especial si nosotros queremos en el largo plazo acercarnos a los países desarrollados. Por lo tanto, lo que uno ve es que Chile sintético no cambia tanto su tendencia, ¿cierto? La tendencia a largo plazo sigue con esta pendiente, sigue creciendo, mientras que el Chile actual sí tiene un cambio estructural, tiene un cambio de tendencia a largo plazo. Y eso es muy preocupante en términos de recaudación fiscal, generación de oportunidades, crecimiento de los sueldos, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas que también vamos a entrar en detalle. Ahora lo interesante es preguntarse, bueno, tenemos que de alguna manera estimar, ¿cierto?, cuánto fue la contribución de los factores internos y los factores externos. Entonces lo que nosotros hacemos es que nosotros computamos este Chile Ceteris Paribus, tomamos el PIB tendencial de la comisión de expertos del PIB tendencial y decimos, bueno, llegamos a ese año 2014, tomamos ese PIB tendencial y lo proyectamos. Y después comparamos con el Chile sintético y con el Chile actual. En este caso, este PIB tendencial debió haber sido, que es esta línea punteada más arriba, debió haber sido cómo hubiera seguido creciendo Chile en ausencia de shocks. Esa es la definición del PIB tendencial. Entonces, si uno le hace un zoom a esta segunda parte, esto es lo que uno encuentra. Entonces, uno puede ver que esto obviamente es una estimación muy conservadora, porque hasta este entonces el PIB tendencial era de 5%. Algunos podrían decir que eso es un poco alto. Y de ser así, si eso es un poco alto, si reducimos esa tasa de crecimiento, estaríamos incluso más cerca de la línea del Chile sintético. Pero como nuestras estimaciones son conservadoras, tomamos el PIB tendencial de ese entonces, lo computamos y esto es lo que tenemos. Y lo que uno ve es que un tercio de esta caída se debe a factores externos. ¿Por qué? Porque el PIB sintético, el Chile sintético ya está controlando por cambios internos. Por lo tanto, un tercio se debe a estos factores externos y 2/3 se debe a factores internos. Ojo que, nuevamente, esto es una estimación conservadora. Si uno cree que el PIB tendencial tenía un pequeño sesgo hacia arriba, esta distribución puede cambiar, puede llegar a ser 80-20, por ejemplo. Pero lo que sí queda claro es que primordialmente lo que importa, o sea, lo que fue significativo para esta gran divergencia fueron los cambios que ocurrieron el 2014. Si nosotros computamos, bueno, cómo hubiera seguido siendo la convergencia si es que hubiéramos seguido como el Chile sintético, esto es lo que nosotros tendríamos. Estas líneas discontinuas son el PIB del Chile sintético. Uno ve que con algunos países sigue alejándose, aunque no a la misma tasa, pero que con otros países como Australia, Estados Unidos, incluso la OCDE, sigue convergiendo, pero a una menor tasa. Y eso hasta cierto punto tiene que ver también con capacidades estructurales de la economía en Chile. Nosotros sabemos que estructuralmente, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la productividad total de factores viene cayendo muy fuerte y viene cayendo antes de 2014. Entonces, hay cosas estructurales que no son exclusivamente atribuidas al año 2014, sino que son problemas que vienen de largo plazo. Y aquí, en el fondo, uno tiene básicamente una cierta idea de que sí, efectivamente, aunque nosotros no hubiéramos tenido las reformas del 2014, también tendríamos ciertos problemas estructurales que arreglar. Pero evidentemente que este gap en el crecimiento sí es significativo. Entonces, les voy a decir rápidamente algunas robusteces que nosotros hacemos. No voy a entrar en detalle porque dado el tiempo, pero básicamente nosotros hacemos test a lo largo del tiempo, es decir, nosotros corremos el modelo para distintos periodos del tiempo para ver si tenemos o no resultados, y lo que nosotros encontramos es que, como había mencionado anteriormente, no tenemos estos resultados. Por lo tanto, indica claramente que el 2014 sí es un año en donde existe este quiebre. Nosotros también hacemos un test que es el Jackknife, que es muy importante, que es básicamente para ver si nosotros tenemos un estimador sesgado. Básicamente, supongamos que algún otro país que nosotros tenemos en el pool de donantes sufrió alguna reforma parecida. En este caso, nosotros estimamos que no existe ninguna reforma parecida en Latinoamérica. Sí hubieron algunas reformas tributarias, sí hubieron algunos
planes de consolidación fiscal, pero ningún país subió tanto sus impuestos corporativos como lo fue Chile, en este caso. Y además hubo un cambio grande en el sistema electoral en ese mismo periodo de tiempo. Pero obviamente uno siempre puede decir, bueno, quizás tal país hizo tal cosa, entonces lo que nosotros hacemos es que corremos el modelo votando país por país. Es decir, nosotros sacamos un país, estimamos el modelo, sacamos el país, estimamos el modelo. Y eso permite, en el fondo, eliminar cualquier tipo de sesgo de este estimador, porque si es que existe algún país que sufrió un tratamiento similar, si se saca ese país, en el fondo el resultado debería cambiar, si es que tu estimador estuviera sesgado. Y eso es lo que nosotros hacemos en el test de robustez y sí pasa, en el fondo. Les puedo mostrar después todos los resultados sin cada uno de esos países. Y además, también hay un tema de que algunos pueden señalar de que quizás hay un overfitting, porque hay ciertas variables que son bien similares entre sí. En este caso, expectativa de vida, junto con crecimiento poblacional, ese tipo de cosas. Básicamente, por construcción, la idea de esta metodología es que el vector de variables predictivas está normalizado en 1. Por lo tanto, si existen dos variables que correlacionan harto, una va a recibir harto peso y la otra va a recibir poco peso. Y en este caso evita, ¿cierto?, que dos variables que correlacionen mucho, ambas reciban hartos pesos. Por lo tanto, eso también evita un cierto problema de overfitting. Algunos podrían decir, y esto es clásico en la literatura de Abadí, ¿cierto? Bueno, ¿por qué no se hace una regresión lineal, por ejemplo? Y obtiene los ponderadores de cada uno de estos elementos. Básicamente la regresión lineal no tiene, o sea, tiene este problema de que puede existir un overfitting y puede existir una extrapolación, porque los ponderadores pueden ser mayores a 1 y algunos pueden ser negativos. Por lo tanto, se diluye estos efectos. En este caso, gracias a la metodología de controles sintéticos, uno ve que si uno suma la ponderación de los países, te da 1, te da 100%. Y eso justamente evita este riesgo de overfitting, tanto en los países como en las variables seleccionadas. Ahora, bueno, nosotros sabemos que cómo debió haber seguido creciendo Chile, con este Chile sintético. Pero la pregunta interesante es, bueno, ¿en qué se traduce eso? En el día a día, ¿qué significa que Chile hubiera seguido creciendo como lo fue en Chile sintético? Lo primero tiene que ver con las tasas de crecimiento. Uno ve, si uno computa las tasas de crecimiento, en azul tenemos la del Chile real, y aquí en naranjo tenemos la de Chile sintético. Básicamente el Chile sintético debió haber crecido durante el 2015 y el 2019, ¿cierto? Estamos hablando solo de 5 años. Esto es importante recordar que solamente en 5 años ocurrió toda esta divergencia. O sea, en un periodo muy breve tuvimos esta gran separación. Chile debió haber crecido siguiendo 3,8%, básicamente. Esa era la tasa de crecimiento que debió haber tenido Chile, controlando por factores internos. Uno ve que si uno asume que la tasa de crecimiento de Chile está alrededor del 5, en ese entonces, ¿cierto?, el PIB tendencial, uno puede decir, bueno, los factores externos afectaron alrededor de 1% el crecimiento del PIB. Y eso es un número más razonable. O sea, son tasas de crecimiento significativamente más altas. ¿Qué se traduce eso en recaudación fiscal, por ejemplo? Cuando uno ve la recaudación fiscal, esto tiene que ver con cuánto extra hubiera recaudado el Chile sintético comparado con el Chile actual. Solamente por efecto de crecimiento, si hubiéramos seguido creciendo, como lo fue el Chile sintético, en 2019, o sea, 5 años después, hubiéramos recaudado 2% del PIB más, ¿cierto? Alrededor aquí de 5.500 millones al año. Entonces, básicamente lo que se hizo en la reforma tributaria, inicialmente tenía el plan de recaudar 3%, ya al fin del periodo presidencial, y recaudó 1,5%, ¿cierto? Y lo que nosotros vemos es que solamente por efecto de crecimiento deberíamos haber recaudado 2%, si es que no se hubieran hecho esas reformas. O sea, naturalmente, sin haber hecho esas reformas, podríamos haber recaudado más de lo que se recaudó en ese entonces. Lo que significa que también tenemos un impacto en creación de empleo y en el alza de los salarios. En este caso, nosotros sabemos que post pandemia, ¿cierto?, tenemos alrededor de 420.000 empleos que están perdidos, que no se han recuperado. Y esto ha sido un gran problema, ha estado en gran debate en los medios. Entonces uno ve que entre el 2004 y 2013 la tasa de crecimiento promedio era de 4,8% y se generaban al año 200.000 nuevos empleos, más o menos. Estos son los órdenes de magnitud. Luego, entre el 2014 y el 2023, la creación de empleo cae a 93.000 empleos al año. Y cuando uno ve las tasas de crecimiento, la tasa de crecimiento de los sueldos crecían 2,4% real al año
y después en la década del 2014-2023 1,2%. O sea, uno ve significativamente menos, básicamente la mitad, y para la creación de empleo, menos de la mitad. Entonces, si uno toma, por ejemplo, si uno asume que Chile en promedio hubiera crecido 1,8% más, que son los resultados que nosotros estimamos, y uno toma la elasticidad de Producto Empleo del Banco Central, que básicamente te dice cuánto cambia el empleo cuando cambia en 1% tu tasa de crecimiento, uno puede hacer esta back of the envelope estimation, y básicamente uno encuentra que se debieran haber creado al año 90.000 empleos adicionales, básicamente. O sea, estaríamos alrededor de los 180.000 empleos al año. Eso es lo que debió haber sido. Y lo interesante es que estas estimaciones también, eso lo supimos después, están en línea con lo que estima también David Bravo. David Bravo estima que un crecimiento de 2% del PIB genera alrededor de 100.000 empleos al año. Luego, cuando uno ve los salarios, uno ve que esta línea azul continua es cómo evolucionan los salarios en Chile actual, y esta línea roja es continua, es cómo debe haber sido. Y las barras son la diferencia entre una y otra. Esto es salario promedio al año, o sea, un salario promedio en un año. Y lo que uno ve es que básicamente una persona debe haber recibido alrededor de 250.000 pesos al año extra, solamente por efecto de crecimiento en los sueldos. Si uno toma un hogar promedio con 2 personas trabajando, eso se traduce en básicamente 525.000 pesos al año. O sea, más de un salario mínimo al año, simplemente por, de nuevo, este efecto del crecimiento económico. Por lo tanto, uno ve que la creación de empleo estaría alrededor de 183.000 al año, y que la tasa de crecimiento del salario estaría alrededor de 1,94%. Por lo tanto, para cerrar, para sintetizar esto, que ya me estoy pasando el tiempo, la década perdida de Chile se debe a factores internos, se debe a malas políticas públicas. La causalidad apunta a que todo esto se debe a las reformas internas que ocurrieron en el 2014. Evidentemente, ya mencionamos, no podemos identificar qué reforma, pero sí podemos decir que esto es algo interno, algo endógeno. Chile debe haber tenido aproximadamente casi un 10% más de PIB real, comparado con el Chile actual. La tendencia a largo plazo del tratamiento no se hubiera visto afectado, es decir, el Chile sintético no hubiera cambiado su tendencia a largo plazo, y nosotros sí logramos cambiar la tendencia a largo plazo con las reformas que se hicieron en el 2014. La tasa de crecimiento del PIB de Chile sintético debió haber sido, o sea, de Chile sin el tratamiento debió haber sido 1,8% más alto. La recaudación fiscal debe haber sido en promedio, solo durante esos 5 años, un 1% más alto de lo que realmente fue. La creación de empleos debería haber sido 90.000 empleos adicionales cada año, y los sueldos debían haber crecido casi que al doble de su velocidad de lo que fue en estos últimos, o sea, en los últimos 5 años, del 2014 al 2019. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Emiliano, por la excelente presentación. Klaus, el escenario es todo tuyo. Muy bien, muchas gracias por la invitación para comentar este muy buen trabajo y muy bien expuesto por lo demás, así que lo felicito, Emiliano. Creo que tengo que compartir pantalla y estoy apretando el compartir pantalla. Dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir. Así que si me habilitan la función de compartir pantalla, la podré compartir. Ahora parece que sí. ¿Qué es lo que ven ustedes? ¿Lo ven bien ahí o no? ¿Aló? Sí. ¿Cómo estamos ahí? ¿Está bien ahí? Klaus. Sí, Perfecto. Muy bien, gracias. Bueno, como les dije, un placer leer el paper, un placer comentarlo, así que mil gracias. Yo voy a hablar primero del paper partiendo con una serie que es la misma serie a la cual hizo referencia en la exposición Emiliano.
Y esta simplemente es la serie del, no el crecimiento efectivo, sino que el tendencial en la línea, en la serie de tiempo producida por el Comité del PIB tendencial en agosto de este año, histórica y futura proyectada hasta el 2028. Ellos proyectan hasta un 2,1 el PIB tendencial. El Banco Central hace pocos días atrás en 1,9, el de los 5 años en promedio. Pero lo importante que quiero destacar es que hay una caída del crecimiento tendencial de 5,5 a 2% en las últimas 2 décadas. Eh, si uno toma el efectivo, la caída es mucho peor todavía, es del 5,5 aproximadamente también a un 0% en los últimos 24 meses. Quizás cierre en 0,3% o algo así, pero un PIB anual que básicamente está estancado desde el cuarto trimestre del año 2021 hasta la fecha. ¿Por qué presento este gráfico con el contexto de discutir el trabajo de los tres autores? Fundamentalmente porque uno ve acá una tendencia que empezó mucho antes del año 2014, una tendencia en la cual de un 5,5 pasamos en el año 2014 a un 4,1, 3,8, 3,4, ¿no es cierto? Digamos 4,1%. Entonces, al menos 1 a 1,5% de caída ya se produce antes del año 2014. Y por tanto, si caemos del 5,5 al 2, una consecuencia obvia, si es que el resto del mundo crece en tendencia y en PIB efectivo, y no el resto del mundo, sino que el grupo de referencia relevante, que son los países desarrollados, las economías avanzadas, en ese caso, si ellas crecen entre 2% y 5,5%, tiene que haber un año a partir del cual, ¿no es cierto?, de la convergencia pasamos a la divergencia. Y ese año es, o coincidencia, el año 2013-2014, ¿no es cierto? Pasamos el 30% del PIB de las economías avanzadas en los años 90, voy un poquito más atrás ahora, hasta un 48%. Esto, por supuesto, es PIB por habitante relativo medido en PPC. Ahora, PPC y no Non-Purchasing Power Parity, sino que a tipo de cambio corriente, pero en términos reales, debería dar lo mismo en este caso de la medición relativa, pero lo hago en PPC porque creo que es la medida correcta, un punto que debe ser más adelante también, y no medidas alternativas. Bueno, cae del 48 al 43%, que esto es idéntico a lo que también describen, por supuesto, los tres autores. Pero quiero hacer el punto, simplemente, de que el punto de quiebre, el punto del cual esta línea tiene un quiebre de dirección, podría haber sido antes, podría haber sido después estadísticamente, porque todo depende de cuándo dejamos de crecer al mismo ritmo de los países desarrollados. Una pregunta que se hace, por supuesto, al trabajo todo el tiempo. ¿Son factores externos o internos los que explican la divergencia? Creo que ellos correctamente, en algunas partes del paper, en otras no, indican que son ambos los factores. ¿Por qué? Porque el año 2013, además, o coincidencia, termina el superciclo del precio de los commodities, en nuestro caso, de nuestro principal producto exportador, el cobre, que básicamente duró también en torno a una década, un poquito menos quizás, 2004-2005 hasta el 2011, 13, 14, dependiendo cuál precio del cobre uno considera más normal. Pero en ese periodo de alto crecimiento tuvimos, entre comillas, la suerte de tener un alto precio del cobre. Ahora, también coincido con los autores de que el factor principal para toda economía del mundo, y la evidencia mundial de eso, empírica y teórica, es extensa y fundamental, para que hace la diferencia entre ser un país desarrollado y no en desarrollo y pobre, son ciertamente las políticas internas y los factores internos y no los externos. Ahora, lo que ellos describen los autores como un policy regime change puede ser reforma tributaria y la educacional, puede ser el sistema electoral, puede ser la reforma constitucional intentada o no intentada, la reforma laboral, la reforma de pensiones intentada, ¿no es cierto?
a partir del año 2014. Creo que ellos correctamente también dicen que puede ser cualquiera de esas cosas, aunque ellos enfatizan la reforma tributaria. Eh, Ahora, el paper. La pregunta principal, ¿no es cierto?, es qué es lo que pasa, qué es lo que pasa a partir del 2014 usando el SSM en base a un panel anual entre 1990 y 2019 que se compone del Pool of Donor Countries, los 13 latinoamericanos más los 9 trading partners, y con variables que son 4 variables demográficas que se cambian muy poco de un año a otro, que cambian poquísimo de un año para otro y que tienen mucha inercia, que son crecimiento de población, esperanza de vida, fertilidad adolescente, tasa de natalidad, y después 4 variables que pueden o no pueden tener un fuerte valor predictivo en el crecimiento. Inversión sin duda que lo tiene, apertura comercial también, y educación pública también. Consumo pública, no sé, pero ciertamente también se omiten otras variables que podrían tener, ¿no es cierto?, una significativa reflejo, número uno, reflejo de las características estructurales de un país, y número dos, a su vez, condiciones facilitantes o limitadoras del proceso de crecimiento de un país. Los resultados son, al final del periodo de tratamiento, el PIB per cápita de Chile sería 10% mayor sin el policy regime change, que lo pongo entre comillas por razones que voy a discutir a continuación. Ahora, una limitación del paper es que la divergencia se debe a factores internos, pero no se puede explicar cuál es el factor gatillante de todos ellos. Yo agregaría eso, y lo vamos a ver un poquito más adelante también. Tampoco sabemos con certeza si es que todo realmente se concentra en ese fatídico año 2014, el comienzo de Bachelet 2, o si no hay otros factores que ya estuvieron previamente presentes, o peor todavía, factores que se hacen mucho más intensos después del 14. Quiero mencionar solamente uno, que es delincuencia, narcotráfico, terrorismo, que se han tomado comunas, barrios, ciudades e incluso regiones enteras en nuestro país con mucho mayor intensidad después del 2014 y no en el año 2014, y que venían más débilmente ya en forma previa, pero que en realidad en todo su esplendor se han desarrollado los últimos 5 años recién. Ahora bien, comentarios mayores míos sobre el paper. Número uno, ¿esto es un policy regime change? Me da la impresión que no, porque si seguimos, por ejemplo, Wilson, que define policy regime change consists of 4 dimensions, ¿no es cierto? Y lo cito ahí. Esto parece ser subir la tasa corporativa, más otros elementos del programa de Bachelet 2 que fueron intentados y no logrados, más otros componentes del programa de Bachelet 2 que fueron intentados y sí fueron logrados, no alcanzan a ser un cambio de régimen de políticas tan intenso o tan caracterizado específicamente como los 4 elementos que coloca Wilson del año 2000 acá. Eh, eh, También la reforma tributaria del 2014, el primer intento de Arena fue mucho peor de lo que finalmente fue la reforma de Rodrigo Valdés el 2016. Recuerden el famoso impuesto totalmente impracticable que se pasó el 2014, el cual se imputaba a las empresas ciertos ingresos, ciertos ingresos, pero que no se podían medir bien, ¿no es cierto? Y no eran efectivos, sino que eran ingresos, utilidades a partir no distribuía. Esa reforma impracticable, ese componente de reforma impracticable fue básicamente eliminado por la reforma de fines de 2015 o comienzo de 2016 de Rodrigo Valdés. Entonces acá hubo anuncios también que no se realizaron. Eh, Déjeme en lo tributario mencionar una cosa que no me he dado cuenta yo, pero que es la cita de usted del trabajo de Salas. No conozco el trabajo de Salas, pero lo que ustedes concluyen de que Salas, o lo que ustedes resumen de lo que Salas concluye, que rebajar, si entendí bien la exposición de ustedes, pero rebajar la tasa corporativa de 27 a 25%, 2 puntos, generaría en largo plazo 3% más de crecimiento, en resultado falso. Simplemente no puede ser. Porque piensen lo siguiente,
La tasa corporativa subió en Chile al doble, desde algo así como 12-13% hace 20 años a 27%. Al doble, esos 13 puntos o 14 puntos son algo así como 7 veces los 2 puntos de Sala, 7 veces 3%, 7 por 3% da 21%, hubiésemos crecido 21% menos por año. Tasa de crecimiento habría caído un 21%. Con el aumento de tasas que hubo entre el 2000 y el 2000, qué sé yo, eh, ahora, con el 27%. Pero es un footnote. Ustedes mencionan incertidumbre, ahí lo mencionan en forma doble. Lo mencionan al final de la presentación y lo mencionan en la cita muy buena que hacen de algunos de los estudios de crecimiento, creo que quizás Berguán o quizás también en la comisión Marfan, no me acuerdo, el cambio en incertidumbre. Y eso lo quiero reforzar con estas cifras que no están basadas en la medida de usted de incertidumbre, sino que en la de CLAPES, que muestra un aumento en la medida del índice de incertidumbre antes del 2013, un promedio de 88%, que es el mismo de Bachelet 1, ¿eh? Piñera 1, 88%, 87 y tanto, y luego salta el 2014 a 130%, que es un salto enorme en incertidumbre política y económica. Y luego hay aumentos mucho mayores todavía, por supuesto, el 2019, 20, 21, y ahí nos quedamos el 22 y 23 con un promedio de 280. Es decir, el índice de incertidumbre en Chile es algo así como 3 veces más alto. Pasamos de 88 bajo Piñera 1 y Bachelet 1 en la actualidad a 280. Y ciertamente el primer salto importante fue bajo Bachelet 2. Ahora, ojo, incertidumbre coloquialmente se interpreta de dos formas. Uno es la forma más estricta, que dice de que simplemente existe menos información certera, mayor varianza, mayor segundos momentos de las variables correspondientes que miran, por ejemplo, los impresionistas. Y lo otro, esa creo que es la definición más correcta, y la definición más incorrecta, que es que simplemente por cambiar con certidumbre una cierta variable que afecta la toma de decisiones económicas, por ejemplo, subir la tasa corporativa, eso per se sube la incertidumbre. Y eso no es así. Y en la literatura existe una gran confusión de esto. Ahora, esta medida que yo presento es la de CLAPES, que simplemente yo creo que refleja, si recuerdo bien en la metodología, algo así como la frecuencia con la cual ciertas variables que son proxies de incertidumbre se mencionan en los medios sociales y en la prensa escrita. Pero igual, aunque tenga problemas en la medición, refleja un dramático aumento que va mucho más allá de Bachelet 2 y va mucho más allá del año 2019. Empieza en realidad con octubre de 2019 y se intensifica aún más posteriormente. Lo ocurrido en 2014 también podría ser porque más allá del aumento de incertidumbre, más allá de las malas reformas, más allá de la mala gestión bajo Bachelet 2, más allá existió algo que fue un cambio en colisión política con el Partido Comunista por primera vez en el poder desde el año 1973. Y esto genera o refleja más bien que toda la coalición de la nueva mayoría adoptó lo que los autores de este paper, que es un NBR Working Paper de septiembre, citado entre paréntesis por Ricardo Caballero frecuentemente, pasó la sociedad chilena, o al menos el gobierno que la reflejó del 2014 al 2018, a un zero-sum thinking, a un mindset donde se enfatiza la redistribución sobre el crecimiento. Y en lo que ellos alegan es que ese mindset es típicamente el reflejo de un periodo de bajo crecimiento que lleva a una mentalidad de suma cero. No crecemos, no nos va mejor, y por tanto adoptamos una mentalidad de suma cero, políticas redistributivas y políticas anticrecimiento, y con eso reforzamos el periodo de bajo crecimiento. Ese círculo vicioso
está muy bien descrito, ¿no es cierto?, e investigado sobre los orígenes y la implicancia de este tipo de mindset. Y eso es algo, es un cambio cultural, pero claramente puede estar detrás, ¿no es cierto?, de lo que nosotros vivimos desde el 2014, con una pequeña interrupción en el año 2018 y hasta septiembre del 2019, antes del fatídico octubre del 2019. Segundo punto que quiero hacer, que el estimador puede estar sesgado. Los demás países recibieron otros tratamientos, que algunos de ellos fueron muy similares al tratamiento, quizás no en la intensidad, pero muy similares colectivamente en el tratamiento que ellos identifican como clave, que es la reforma tributaria o la fiscal. Costa Rica, Plan de Consolidación Fiscal 2013. Perú, reforma tributaria 2014. Uruguay, bajo el gobierno de Vázquez, también una reforma fiscal. ¿Nos dará un contagio populismo en Latinoamérica en los últimos años? Y más allá del contagio, los países que ustedes eligen como controles no habrán tenido también reformas paradigmáticas, para decir tributarias, en el paper de ustedes, eventualmente comparables. Uruguay tiene una alta correlación del PIB, ahora pasamos al resultado, no al insumo, al resultado. Uruguay tiene una alta correlación del PIB con Chile en 2014-2019, justamente el periodo en el cual Uruguay, siendo uno de los países de control, debería no tener una correlación importante. Ahora es verdad, Uruguay es uno de los países que ustedes toman y hay otros 5 países, o en la otra medición otros 19 países o algo así, que ustedes toman. Factores externos. Si ustedes miran los índices de término de intercambio de países seleccionados, acá hay un poquito de todo, pero hay países que en materia, vean por ejemplo Australia. Australia tiene una correlación, que es la línea azul punteada, que está cerca a la roja de Chile, tiene una correlación altísima hasta el 2014, incluso, sí, hasta el 2014, hasta los años 2015 con Chile. Pero del 2017 en adelante, Australia, ¿no es cierto?, se separa en términos de intercambio en el caso chileno. Y en ese sentido, lo que sucede con los términos de intercambio, yo creo que es un factor relativamente subponderado en sus similitudes y diferencias entre Chile y los otros países, y quizás debería haber sido uno de los factores que ustedes incluyen entre las 8 variables elegidas. Em, el vector de características tampoco define necesariamente una estructura económica similar. Eh, ¿Por qué las 4 variables demográficas? Primero, tienen mucha inercia, es decir, no cambian entre 2013 y 2014. Y segundo, yo creo que no reflejan estructura institucional o política, ni tampoco estructura económica de un país. Ninguna de las 4 variables. Ahora, yo entiendo que como estadísticamente han cumplido un gran rol, porque ustedes llegan, como ustedes muy bien explican, a que el actual Chile y el synthetic Chile, en cuanto a las características, son muy similares. Son muy similares, pero yo creo que no tiene mucha significancia explicativa, estructural, económica, colocar las cuatro variables demográficas, ni tampoco lo tiene Government Consumption como porcentaje del PIB. Parte de eso se refleja aquí en los 5 donors, que son los que elegí acá, ¿no es cierto?, tienen ustedes en forma importante. Australia, China, Costa Rica, Panamá y Uruguay, en comparación con Chile. Chile marqué en rojo una serie de otras variables que no están, algunas sí, pero la gran mayoría no está en los controles de ustedes. Y acá vemos diferencias estructurales muy grandes entre Chile, en realidad máximas diferencias, y los números que yo marqué en azul. Por ejemplo, en materia de tasa de inversión. Chile con su 25,4%, la cuarta línea, 25,4% en rojito Chile,
La tasa de impresión, en cambio, en China es 45%, en Panamá es 41%, uno de los países control. Las mismas diferencias muy notables existen respecto de la gran mayoría de las variables acá elegidas. Corrupción, ¿para qué decir? Chile tiene un índice de 80, vale decir, de relativamente baja corrupción. En cambio, China es 44, Panamá es 30, países ultra corruptos en comparación con Chile y para qué decir con Australia. Entonces, las diferencias estructurales entre estos 5 países y Chile son bastante grandes. Costa Rica tiene una ponderación de 51%. Tú lo dijiste, Emiliano, en tu exposición. 51% porque estadísticamente les dio así. Pero si ustedes miran Costa Rica, Costa Rica yo creo que los países más disímiles de Chile tiene una canasta de producción, de exportaciones, una estructura económica totalmente distinta. También tiene un comportamiento económico en cuanto a tasa de crecimiento bastante distinto en el periodo previo. Nunca tuvo algo tan espectacular previamente como tuvo Chile en cuanto a outcome y desarrollo. Entonces, yo no sé si se sobrepondera, creo que sí, sospecho que sí, se sobrepondera con un 51% en el Chile sintético. Darle eso a Costa Rica me parece al menos sorprendente. Eh, Ahora, si se, com- si se compara a Chile con el PIB per cápita, porcentaje del PIB mundial, no tanto así en PIB per cápita, PPC, que son las dos columnas izquierdas, sino que PIB per cápita como porcentaje del PIB mundial. ¿Qué buscamos nosotros? ¿Qué buscan ustedes? Que la correlación que era positiva em, em, en el periodo 1990-2013 se tornara negativa del 2014 al 2019. Eso es lo que uno esperaría, ¿no es cierto? Que los otros países se sigan desarrollando, creciendo, y Chile, en cambio, cayó en materia de crecimiento. Y bueno, efectivamente con Costa Rica se cumple. La tercera y cuarta columna muestra que la correlación con Chile es 0,92 hasta el 2013 y menos 0,58. Pero miren los otros dos países de control, Uruguay y Australia. La correlación con Australia sube de 0,22 a 0,99 en el 2014-2019. La correlación con Uruguay sube de 0,41 a 0,96. Son cambios muy significativos y en sentido contrario de lo que nosotros esperaríamos para los donor countries, al menos estos dos individuales de los cinco que yo he elegido acá. Em, el año de quiere estructural, sí, no se basa tanto en argumento estadístico, sino que en argumentos descriptivos, gráficos, referencias previas. Yo creo que ustedes dicen que lo hicieron, pero en la exposición me quedó claro que en la lectura del paper, pero no sé si hicieron test estadístico de quiere estructural para identificar estadísticamente los años. ¿Qué pasa si lo sitúan en el año 2008, 2010, 2012, 14, 16 o 18 con test de Chose, con test de Bay-Perron? Em, También el trabajo de Cristian con sus coautores que hacen ese tipo de textos, ¿cierto? Puede ser iluminador. Ustedes mencionaron que lo hicieron en la exposición, pero no me quedó tan claro de la lectura. Ahora, quizás mi mayor recomendación sería testear robustez, no con test de quiebre estructural, no con meter otras variables o sacar otras variables, meter otros países, sacar algunos países, sino que yo usaría otras técnicas econométricas. No creo que, francamente no creo, aunque yo lo he usado, ¿ah? Yo he usado SCM para ver si ha habido cambios en el comportamiento fiscal chileno en un paper con Fuentes y Soto, pero yo usaría otras técnicas econométricas para la misma pregunta que ustedes se hacen. Se podría hacer un diff and diff o algunas técnicas económicas basadas en serie de tiempo, basarse en un modelo empírico de crecimiento económico con algún indicador de incertidumbre adicional como regresor, o
quizás en el mejor de los casos, realizar un panel de países con una especificación empírica de crecimiento económico también, en la línea de la grandísima literatura de estudios de panel eh, que tratan de explicar empíricamente el crecimiento. Tengo una serie de comentarios menores, no los voy a hacer individualmente porque ya el tiempo se me acabó, pero tienen que ver con extender el análisis a otras variables, hacer una mejor descripción de los datos, em, para la convergencia entre países, considerar la convergencia respecto a las economías ricas y no el promedio mundial. Respecto de las variables, lo tengo como punto penúltimo ahí. Ustedes usan tres medidas diferentes pi per cápita, el real APPC y el nominal. Yo creo que no tiene sentido usar variables nominales, aunque sean dólares nominales, simplemente nadie lo usa, ni a nivel de intendencia. Y el real APPC creo que domina lejos como medida correcta del PIB comparativo internacionalmente hablando a paridad de poder de compra. Déjeme concluir simplemente. Este es un paper muy prometedor. La motivación creo que es correcta, la pregunta económica son interesantes y relevantes para la política pública. ¿Es un policy regime change? Yo creo que no. Si ustedes realmente quieren un policy regime change, veamos lo que está haciendo Boric hoy día en los últimos 2 años. Eh, los resultados podrían estar potencialmente sesgados, porque algunos países utilizaron o recibieron tratamientos similares y muchos países realmente los considero más bien disímiles a Chile. Eh, mencionaría a Costa Rica o a China, ¿no es cierto? Eh, y creo que el control por factores externos podría ser más explícito como unas variables explicativas. Yo haría más pruebas de quiebra estructural y especialmente yo creo que lo que haría es aplicar distintas técnicas econométricas, es decir, testear robustez con distintas técnicas econométricas muy distintas a las del Synthetic Control Method. Una revisión editorial sí creo que sería bienvenida también. Con eso que quiero terminar, pero ahora yo creo que este paper, a mí lo que me motiva es en sugerir a los autores, quizás en conjunción con otras personas en la FEN o con personas que están en otras universidades, pensar en un proyecto un poquito mayor, porque el paper es súper motivante. Pensar en un proyecto un poquito mayor que reúna a distintos autores con distintos papers, pero trate de responder sistemáticamente con técnicas distintas, con miradas distintas, con modelos distintos. Trate de responder a la pregunta, ¿qué le pasó a Chile? No tanto la pregunta de Vargas Llosa, ¿cuándo fue que el Perú se jodió? Análogamente, ¿fue el 2014 que Chile se jodió? Yo creo que no, yo creo que esto es la acumulación de factores negativos, muy pocos externos, la gran mayoría internos, que empezó con la falta de reformas estructurales pro crecimiento, pro desarrollo, importantes desde la crisis asiática, desde que caímos del 5,5, 6% de crecimiento en los años 90, ¿no es cierto?, hasta la fecha, hasta ahora. Y eso también va a sugerir que no solamente eventualmente ustedes armen más allá de este paper o motiven a un proyecto bastante transversal de investigación empírica, por supuesto, ojalá nutrida de muy buenos modelos teóricos y distintos modelos estadísticos, a responder y luego, ojalá, identificar los distintos factores de economía política, de economía pura, de política pura, de incertidumbre, de malas reformas, de buenas reformas, que puedan explicar qué le ha pasado a Chile, cuándo se jodió Chile. Y si identificamos esos factores, bueno, también podemos ciertamente identificar cuáles son las peores reformas para poder revertirlas en el futuro y cuáles son las mejores reformas potenciales que nosotros
no hemos iniciado en los últimos 25 años, el último cuarto de siglo en Chile. Eso es, y muchas gracias. Bien, muchas gracias, Klaus. Te agradezco encarecidamente los comentarios y la atención que le pusiste al paper. Así es que muchas gracias por todo el tiempo que dedicado. Ahora tenemos un espacio, ¿no es cierto?, de preguntas. No sé si, Emiliano, quieres reaccionar a los comentarios que, bueno, sin duda también contribuirán mucho a enriquecer el paper. La idea del seminario es justamente esto, comentarios para robustecer. Así que, Emiliano, brevemente, unos 5 minutos para que después tengamos algún tiempo para preguntas del público. Perfecto. No, sí, 2 minutos más que suficiente. Yo estoy muy de acuerdo con Klaus. Quería agradecerte por haberte tomado el tiempo de leerlo, de buscar la información. Se nota que hubo un trabajo tremendo por detrás y además un aporte muy, muy valioso para nosotros. Respecto a algunos puntos, muchos estoy de acuerdo. Por ejemplo, cuando la selección de las variables, ¿cierto? Las variables demográficas, como se señala. La elección de las variables lo hicimos, como lo habíamos mencionado, en línea con la literatura. Los papers canónicos de Abadí, de Escalante, de Edwards, en todos ellos se utilizan esas variables, por lo tanto, por eso las elegimos. Pero además, como señala Klaus, hay otras variables que son relevantes. Términos de intercambio, cuenta corriente, balanza fiscal, y nosotros hacemos la robustez con todas esas variables. En este caso, mandamos este paper a 2 reviewers anónimos, no podemos divulgarlo acá, pero que sí nos comentaron que era mejor, para términos de publicación, dejar variables que son estándar en la literatura. Pero además, como señala Klaus, sí hacemos los tests con esas otras variables, controlando por esos otros factores. Ahora, lo que hay que recordar también es que no necesariamente la metodología exige que el país tú quieras copiar las estructuras económicas del país. Obviamente es deseable, pero lo importante para la selección de las variables es su capacidad y su poder predictivo sobre el PIB. Por lo tanto, en el fondo, ese es el criterio que predomina. Si un país tiene tipo de cambio flotante o tiene tipo de cambio sucio, y eso correlaciona más o menos con el PIB, si correlaciona mucho, en el fondo tendría un peso mayor. Pero en este caso hay muchas de esas variables, por ejemplo, tipo de cambio, uno sabe que no correlaciona con variables macroeconómicas generales, como el consumo, gasto. Por lo tanto, la selección de esas variables hay que ser cuidadosa, y por eso nosotros nos defendemos con la literatura en general. Respecto al paper de Salas, sí, en el fondo, cuando de bajar los impuestos corporativos de 27 a 25%, no es que inmediatamente va a tener 3% más de PIB, eso es súper alto. De hecho, hay un paper reciente que muestra a Estados Unidos. Estados Unidos tuvo un corte de 10% en sus impuestos corporativos en un periodo relativamente corto, y el efecto fue un 2% más de crecimiento. O sea, las magnitudes son completamente distintas. En este caso, lo que trata de plantear Salas es, justamente porque está haciendo un modelo de equilibrio general, es una convergencia a lo largo de 20 años. Es decir, en 20 años se materializaría ese 3% potencial. Por lo tanto, obviamente uno puede decir que está sesgado hacia arriba o creerle más o menos, pero en el fondo hace parte del debate de lo que se encuentra en la literatura. Respecto también a los países, ¿cierto? Si uno cree, por ejemplo, que el resultado puede estar potencialmente sesgado por Costa Rica, que pondera 51%, lo que se puede hacer como test de robustez es justamente sacar Costa Rica y ver si se mantiene el resultado. Y en el fondo eso no solo lo hacemos para Costa Rica, lo hacemos para China, que puede ser un país bien distinto, lo hacemos para Uruguay, que tiene una correlación alta, como bien mostró Klaus. Por lo tanto, todos esos potenciales sesgos, que lo señala muy bien, nosotros nos hacemos cargos de ellos. Nos hacemos cargos de ellos con los test de robustez del Jackknife Test que se conocen. Por último, claro, los tests de quiebre estructural, nosotros lo realizamos a través del modelo, como lo habíamos mencionado, el quiebre se da en 2014, pero Klaus sugiere también otros tests, en este caso test estadísticos. Nosotros decidimos no hacerlo por una simple razón, porque en la literatura ya se habían hecho. Como había mencionado, el paper de Fernández del 2022
hace justamente ambos test estadísticos para distintos periodos y encuentran que con significancia estadística el quiebre se da con un 95% de intervalo de confianza, se da el 2014. Entonces nosotros creemos que no era necesario hacerlo nosotros, sino que simplemente podríamos citarlos, dado que ya estaba hecho. Pero evidentemente nosotros también lo hacemos endógenamente a lo largo del modelo. Yo estoy de acuerdo con Klaus, sería excelente tener otras metodologías, otras técnicas econométricas que avalen eso, pero, y de hecho lo tenemos una parte completa en los apéndices de la presentación, no se los voy a mostrar por temas de tiempo, pero sobre por qué no lo hacemos. Básicamente por el requerimiento de data, porque si tú quieres hacer un diff and diff, quieres hacer una serie de tiempo, necesitas como variable dependiente algo que pueda, en el fondo, atribuirle causalidad a este bajo crecimiento. ¿Y de dónde saca esa data, en el fondo? Ese es el problema. Nosotros no tenemos data ni siquiera a nivel granular sobre eso, y aunque tuviéramos esa data, no tenemos, siempre vamos a tener un riesgo de sesgo de variable omitida. En este caso, puede estar bien identificada, pero siempre puede faltar otras cosas, porque como muy bien señaló Klaus, puede que no estemos controlando por la reforma educacional, puede que no estemos controlando por la incertidumbre de la reforma de pensiones en su momento. Por lo tanto, la gracia, la ventaja del Synthetic Control Methods, y por eso nosotros utilizamos esta metodología, es que captura todo eso. Obviamente, la desventaja es que no podemos atribuirle ni identificar la contribución de cada reforma por sí sola, pero dado el requerimiento y la disponibilidad de información que nosotros tenemos, esto es lo mejor que le podemos sacar. Y por último, sí, efectivamente, nosotros lo hacemos con varios tipos de PIB. Básicamente, cuando uno ve a Gadi 2014, el paper de Alemania lo hace a poder de paridad de compra. Cuando uno ve lo Escalante, por ejemplo, de Grier, para el caso latinoamericano, él lo hace con dólares constantes. Por lo tanto, nosotros como robustez lo hacemos con todo. Entonces está en el paper, lo tenemos a poder de paridad de compra, lo tenemos a dólares corrientes, que en PIB nominal, y además lo tenemos a dólares constantes en el fondo. Por lo tanto, eso tiene que ver con, puede que sea un poquito demasiado, pero ojalá que sirva para pasar el reviewer 2. Los que publican siempre conocen los comentarios del segundo reviewer cuando uno nos manda el paper, siempre piden más cosas, pero en el fondo por eso quisimos hacer con todas estas alternativas. Así que muchas gracias, Klaus, y bueno, ahora me imagino si tienen preguntas, consultas. Gracias. Ricardo Mate, ¿cómo están? Hola, Klaus. Lo felicito por el trabajo, este es un tema fascinante. Yo he estado involucrado de distintas formas en este tema muchos años y creo que es muy interesante, sobre todo, cómo salimos de esto, o sea, obviamente. Pero antes de eso, yo creo que falta mencionar algunas cosas que las digo un poco desde una visión más práctica y también no haciendo tanta econometría, yo estudié econometría afuera en Estados Unidos, sino que por razonamiento más lógico y que está muy en línea con lo que terminó diciendo Klaus. Klaus termina diciendo de que esto quizás viene de antes y quiero dar algunos antecedentes sobre eso que no los vi un poco en el paper. Esto es en la idea de colaborar para buscar cuáles son las causas de lo que está ocurriendo. Primero que nada, a mí me extraña mucho de que en la literatura no se diga que el milagro económico de Chile no es del 90 en adelante, sino que es del año 86 al 97. Son 12 años donde se crece más del 7% promedio anual, donde si uno mira las series antiguas, yo las revisé de Madison, por ejemplo, con países como China, países como Corea del Sur, que ustedes lo mencionan, países como Singapur, países como Taiwán, países como Malasia. En ese periodo de 86 al 97, antes de la crisis asiática, Chile tuvo un crecimiento del PIB per cápita, medido en dólares reales, del 6%, al igual que esos países más o menos, en 12 años. Es salvaje. Y eso es una cosa única. O sea, realmente Chile estaba en América Latina, pero con un desempeño como Asia, ¿ya? Y eso cambia obviamente después con la crisis asiática, todos sabemos, Chile se va para abajo, y en el fondo China y Corea del Sur continúan en ese periodo, y los otros países en Asia se moderan también, ¿no? Pero China y Corea continúan, y eso se ha reflejado con lo que ustedes decían. Pero lo interesante también, ligándolo al mundo, al tema internacional, es que en ese periodo de 12 años, el precio del cobre es menos de $2 en términos reales. $1 y tanto nominal.
menos de $2. Es un milagro esto, realmente lo que se hizo. Entonces esto que se venga gente a atribuir de que a partir del año 90 todo es generación espontánea, no, es por algo que viene el crecimiento que hubo después, ¿no es cierto? Y eso hay que decirlo de cierta forma. Yo me acuerdo, yo estaba en Nueva York, nosotros vendíamos el Chile Fan a través del Banco Central, con la ayuda del Banco Central, y los banqueros nos decían, si Chile se vende solo, tenía ya 5 años de crecimiento brutal, del 85 al 89. Y eso hay que decirlo, hay que ponerlo, porque es muy, muy interesante para ver quizás qué pasó después. Después vino la crisis asiática, se cometieron errores de política, todos sabemos, ¿no es cierto?, temas cambiarios, ¿no es cierto?, hubo temas fiscales, se renegoció 3 años los salarios del sector público, y nos puso una camisa de fuerza. Entonces se cometieron varios errores de política, y en ese sentido tuvimos varios años ahí, seguimos creciendo, el precio del cobre se mantenía en $2 más o menos, y de ahí comienza el boom de commodities, ¿no es cierto?, del 2003, en ese año, 2004 por ahí, y se produce una bonanza tremenda, donde en el periodo, en esos años, el precio del cobre estuvo en $3.70 más o menos, hasta el 2009 por ahí, del 2003 al 2009, y lo que era muy alto respecto del $2 que tuvimos en la época de oro, era casi el doble. Y ahí, después el precio del cobre siguió creciendo, estuvo en algunos meses de fines del 2010 en $5.20, $5.30, y después se mantuvo alto hasta el 2013, ahí coincidí un poco con $4 en promedio en ese periodo de Piñera 1, fueron $4 y tanto, y después empieza a caer el precio del cobre, a niveles de $3, tampoco cayó tanto, ¿eh? Pero si uno lo compara con el 5, es muy fuerte la caída, y si se compara con el 2 que tuvimos en la década de milagro, es muy alto igual todavía, ¿ya? Entonces, pero ¿qué quiero decir aquí? Yo creo que lo que pasó en Chile un poco, esto lo he conversado con otras personas, es bien interesante porque Chile era un país que corría, y correr, todos saben, los que hacen deporte, se genera endorfina y uno quiere más correr, y se mantiene muy bien, por eso crecimos al 6-7%, lo que no hizo ningún otro país en América Latina en ese periodo. Después nos vino una sensación de que éramos ricos. Esta es una hipótesis, de que somos ricos y por lo tanto podemos relajarnos un poco. Ya, es como que te dijeran, ¿sabes qué? Te deposito en tu cuenta corriente $1 millón, no tenés que correr tanto, corre la mitad. ¿Ya? Entonces, yo creo que un poco nos pasó eso en los 2000, ¿ya? Entre el 2003 y 2009. Y luego de eso también hubo un tema que tampoco se menciona, que está en los gráficos de ustedes, que hubo una alza tributaria corporativa, el 2010. Y la justificación fue básicamente el terremoto, ¿no es cierto? Y que era transitoria. Todos sabemos que estas cosas no son transitorias. Y el precio del cobre estaba casi en $5, o sea, no se justificaba. Esto que se hizo, no lo hizo el gobierno de Bachelet 1. Andrés Velasco no movió los impuestos, y esto hay que ser súper claro. Entonces se abrió una caja de Pandora aquí. Yo creo que también es una de las justificaciones de por qué vino lo que vino después. O sea, que esto no era posible hacer, seguir moviendo impuestos. Entonces, ese es un tema también importante. Entonces, y ahí en ese periodo algo nos ocurrió que en definitiva, bueno, llega el 2014 y en ese sentido viene todo lo que ustedes mencionan muy bien, ¿no es cierto? El tema político, el tema tributario, de arena, y todo este nuevo modelo, el gobierno, el Partido Comunista dentro del gobierno, y es como que si el corredor, que corría poco ya, se hubiera pegado un tropezón y se fregó la rodilla. Entonces ya empezamos a correr menos, y bastante menos, a pesar de que queríamos correr, no al ritmo de antes. Y la guinda de la torta, y por suerte nos salvamos de esto, era que el año pasado, con el referéndum que hubo de la Constitución, si hubiéramos dicho aprobar, ¿era aprobar o sí? Al final se ganó el rechazo, ¿no es cierto? Ahí sí que nos amputan una pierna, o sea, realmente ahí no tenemos cómo correr después. Entonces, en el fondo yo creo que hay un tema de este tipo, o sea, que es muy, está ligado al mundo, al sector externo, ¿eh? Y también está ligado a cosas muy nuestras, que nos fueron pasando, porque quizás en cierta forma en los 2000
nos fuimos, dijimos esta cosa da para mucho, y si el precio del cobre está subiendo, podemos darnos unos márgenes y podemos hacer cosas que quizás no se habían probado. Entonces, en ese sentido, yo creo que la solución para adelante es, primero que nada, tratar de identificar bien. Yo creo que es antes del 2014. El 2014 fue un punto de quiebre importante, obviamente, pero yo creo que hay un tema previo muy, muy importante, muy relevante, y que nos va a ayudar en cierta forma, si lo identificamos bien, a cómo salimos de esto. O sea, porque Chile, una mirada positiva, Chile sabe cómo hacerlo, porque ya lo hizo. Y eso es muy poco común en estos países en América Latina, ¿no? Así que ese es mi comentario. Gracias. Muchas gracias por el comentario. Estoy muy de acuerdo contigo en varios puntos, pero creo que no es algo que empezó a ocurrir el año 2000, desde los 2000 adelante. Porque, por ejemplo, cuando uno ve aquí, ¿cierto? Uno ve la tasa de inversión, uno ve que en los 2000, incluso comparado con los 90, se potencia. Creo que no es algo específicamente de la crisis asiática. De hecho, después de la crisis asiática, justamente por ella, tuvimos dos reformas importantes a principios de los 2000, que fue la reforma monetaria, que se implementa flexibilidad cambiaria, que estuvo muy, muy bien, y también se implementa la regla de balance estructural. O sea, en conjunto esas políticas fueron más contracíclicas de lo que eran los 90. De hecho, tenemos un paper con Rodrigo Valdés y con Juan Pablo Medina, está disponible, se llama Art and Science of Monetary Policies, que evaluamos eso. Entonces yo creo que esa institucionalidad sí se cambió para mejor y de hecho, por ejemplo, cuando uno ve las tasas de crecimiento de la inversión, uno ve que en los 90 era el 9,3% y en los 2000, considerando crisis subprime, que fue más fuerte que la crisis asiática, también está alrededor del 9%. Entonces, creo yo que sí existió esa sensación, de hecho, que se daba por hecho el crecimiento, y ese era el argumento, creo yo, principal para Bachelet 1, que era en el fondo, sí, podemos hacer estas reformas porque, mira, nosotros subimos los impuestos corporativos y no tuvimos mayores impactos, pero es muy distinto subir el impuesto corporativo de 15 a 17, cuando el promedio de la OCDE en esa época era 27, ¿cierto? Que después subirlo de 20 o 17 a 27, a un promedio más alto. Entonces yo sí creo que hay algo de eso, de que nosotros creíamos que se daba por hecho el crecimiento, que íbamos a seguir creciendo así, y que por eso podíamos hacer estas políticas sin un mayor costo, pero que eso yo creo que sí se da después, sí se da después. Y con respecto rápidamente a Corea del Sur, nosotros vemos que el crecimiento sí sigue, durante los 2000 sí sigue convergiendo. Por ejemplo, fíjate aquí, estos dos círculos, uno ve que a lo largo de todos los 2000 va parejo con Corea del Sur. ¿Dónde se estanca? Justamente acá, 2014, en el fondo. Aquí dejamos, entonces, no es que después de la crisis asiática dejamos de crecer con los desarrollados, la convergencia seguía existiendo, pero el 2014, bueno, se estanca. Pero sí comparto eso que mencionaste. Hola, buenos días. Muchas felicitaciones. Germán Lafrenz por acá. Felicitaciones, el trabajo muy bueno, interesante, da para mucho. La pregunta es la siguiente. Ustedes cuando empezaron a investigar esto y a tomar definiciones respecto al modelo que iban a utilizar, ¿este mismo modelo lo vieron aplicado a otro tipo de problemática y qué comentarios, análisis a nivel académico ha tenido el uso de esta metodología? Sí, efectivamente, este modelo partió ahí en la década del 2010, por ahí, más o menos, con Abadí. En este caso, el caso canónico que empezó con esta literatura fue para ver la reunificación alemana, ¿cierto? La pregunta, tuvimos la reunificación alemana y la pregunta es, ¿cómo hubiera sido Alemania occidental si es que no hubiera existido esa reunificación? En el fondo, muchos consideran que fue un costo la reunificación, ¿cierto? Una parte tenía serios problemas económicos y por lo tanto tuvieron que asumir ese costo. Y Abadí, Diamond y otro autor estiman eso y encuentran que justamente hay un cambio, el Alemania sintético, por así decirlo, debió haber sido más alto. O sea, tuvo un impacto. Está uno de los papers también que yo recomiendo mucho en el fondo, que es para evaluar las reformas en América Latina, que tiene que ver con el populismo de América Latina. Entonces, ¿cómo hubiera sido, por ejemplo, Venezuela, si es que no hubiera tenido, ¿cierto? Esto, aquí no lo encuentro. Bueno, tengo muchas diapositivas. Eventualmente, aquí está. Entonces está por ejemplo, ya fue utilizado para Chile.
¿cierto? En Chile existía una cierta noción de que durante la dictadura teníamos altas tasas de crecimiento, básicamente. Pero que lo que muestra Escalante, que es esto de Influence of Pinochet, es que eso no es así. Es decir, Chile debe haber crecido mucho más de lo que generó en dictadura. Y de hecho hay otros textos también, otra literatura de Chile que muestra que sí, habían tasas altas, pero después de periodos de bajas tasas. Entonces, evidentemente, la volatilidad era muy alta. Entonces, eso es un caso ya aplicado con esta metodología para Chile. Existe también la misma metodología aplicada para los países latinoamericanos, que esta es la consecuencia del populismo, en el fondo. Hay otros que lo hacen incluso para desastres naturales, ¿cierto? Tú, para evaluar el impacto de desastres naturales, tienes que hacer un país sintético. En este caso, Estados Unidos es muy interesante porque como tiene muchos estados, tú lo puedes hacer a nivel de estado, entonces tiene muchos donantes. Entonces sí, esta es una literatura que se ha insertado con fuerza, en especial por las ventajas que tiene de requerimiento de data. Hay mucha data que es muy difícil de conseguir, simplemente no está, y con esto tú puedes tener esta estimación causal, en el fondo, si es que cumple con la robustez, y esas son algunas de las aplicaciones que existen. Hemos presentado en diversos lugares y al menos lo más importante es tratar de ver si la robustez se sostiene, en el fondo, pegarle distintos, como dijo Klaus, ¿cierto? Ver si un país pondera mucho, si hay un sesgo, ver si alguna variable correlaciona mucho. Entonces, nosotros intentamos en el fondo chequear por todas esas aristas. Bueno, nada, muchas gracias a todos. La idea de este seminario ha sido justamente esta, discutir el trabajo. Me alegro que le haya parecido interesante. Es un trabajo que está aún, ¿no es cierto?, en desarrollo. Esperamos publicarlo en algún buen journal, incluyendo los comentarios que hemos recibido en este evento. Y bueno, esperemos que la próxima década que viene Chile logre salir del desarrollo que hemos visto que todos coincidimos que estamos estancados. Así que algunos dirán que esa posibilidad es muy ingenua, pero también con ingenuidad, ¿no es cierto?, funciona el mundo. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias a Klaus también, que nos acompañó y hizo comentarios muy acertados. Muchas gracias, Klaus. Encantado. Hay un coffee en el -1, así es que todo invitado ahí al coffee está abajo. Muchas gracias.